Guiones y guionistas, capítulo 442. Hoy vamos a hablar en el podcast de ciertos mitos de guionistas en torno al mundo del guión que, chan, están equivocados. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del mítico mundo de los guionistas y el desconocido arte de los guiones. Bueno, en el mundo del guión es así. Existen muchas frases que se van repitiendo continuamente y que no por ello son verdad. Es decir, hay mitos en torno al mundo del guión que se van escuchando pues en conversaciones, en redes sociales, y que hoy me voy a dedicar a rebatir en el podcast. Vamos a ver cuáles son estos mitos, cuáles son estas frases. Seguro que muchos de ellos os resuenan, y bueno, yo os voy a dar mi punto de vista de por qué no están fundados en algo. O sea, obviamente siempre hay algo detrás, pero vamos, como que tenemos que rebatirlos y tenemos que luchar contra ellos. Pero antes, como siempre, recordaros que si quieres aprender algo más sobre el mundo del guión, a ser guionista, pues existe una plataforma en internet que se llama cursosdeguion.com, que bueno, por un lado está repleta de cursos de guión y que te pueden enseñar toda la técnica y todas las habilidades necesarias para poder desarrollarte en este oficio. Y luego también tenemos una parte de comunidad en Discord al cual accedes a partir en el momento que te suscribes, con la cual, bueno, pues te puedes relacionar con guionistas, bueno, para que crezcamos juntos. Hoy, de hecho, como todas las semanas subimos nuevas clases de distintos cursos, ahora estamos subiendo el curso de cine experimental y bueno, en la clase de hoy vamos a ver uno de los tipos de cine experimental más... Bueno, son conocidos, pero también son más duritos a veces, ¿no? Me refiero al cine estructuralista. ¿Y por qué son duritas? Bueno, porque supone un gran reto para el espectador este tipo de cine, ¿no? Porque toma como tema el proceso técnico y la propia esencia como procedimiento del propio ejercicio de la toma de imágenes audiovisuales. Bueno, ya veréis que es un estilo muy interesante y bueno, Guido, como siempre, nos lo cuenta repleto de ejemplos. Bueno, y nos vamos ya con estos mitos de guionistas. Porque es bastante normal, ¿no? Cuando una persona se adentra en el mundo del guión, porque, bueno, de repente quiere escribir una historia, ¿no? Se le ocurre una historia y le parece interesante, le gusta ver películas, le gusta ver series, ¿no? Y entonces, bueno, empieza a buscar información por redes sociales, por libros, ¿no? Y empieza a escuchar ciertas frases, ¿no? Que ponen, por ejemplo, algunas cosas en duda, como la importancia del formato del guión, ¿no? O la ortografía, como la legalidad de los concursos de guión, o la importancia de cómo se cuenta una historia. Y bueno, muchas de estas frases obviamente son frutos de la ignorancia, que lo escuchas, pero hay otras que se van repitiendo entre novatos hasta sentarse en cierto imaginario colectivo, ¿no? Por lo que, bueno, yo creo que es el momento de que aquí en el podcast hablemos de ello. Ayer, de hecho, sin ir más lejos, bueno, ayer o esta semana, uno de los suscriptores de la plataforma subió un meme al servidor de Discord, ¿no? Por cierto, un saludo aquí a Emilio. Bueno, era una imagen que había encontrado en Facebook de un mensaje, ¿no? Era una captura de un mensaje de un tal Criatian o algo así, era el autor, y el texto decía así: ya, en serio, necesito vender un guión. En serio venía junto y con C, o sea, en serio, en lugar de en serio, que fueran 2 palabras, y necesito, bueno, ponía así, necesito en lugar de necesito vender un guión, ¿no? Ya directamente te está diciendo eso, que es en serio que necesito vender un guión, o sea, es como que yo necesito vender un guión, ¿no? Claro, al leerlo con estas faltas de ortografía, obviamente puedes pensarte si es un personaje real y si el mensaje está en serio, porque al fin y al cabo no podemos saberlo, habría que hacer una investigación, porque también podría ser un guionista hater, ¿no? Con ganas de provocar, ¿no? El típico que se mete en grupos de Facebook y se dedica a provocar y todo el mundo pues salta tal, ¿no? Pero bueno, el caso es que yo realmente recibo mensajes similares por redes sociales, que me llegan, bueno, pues por Facebook, por Instagram, por algo, y claro, son frases de alguien que dices, bueno, o sea, claro, aquí engloba varias de las cosas que vamos a hablar, ¿no? Por un lado, la falta de ortografía y por otro lado,
esa cosa como de realmente que estás empezando y que ya quieres, ¿no? Ya quieres vender el guión, ya quieres que Netflix te haga caso, sin realmente pasar por todas las etapas que tiene cualquier oficio, cualquier profesión, ¿no? Que no es que digas un día, hoy quiero hacer no sé qué, y al día siguiente te estén pagando por ello, ¿no? Requiere obviamente unas etapas. Pero bueno, vamos a ir viendo los mitos poco a poco para que sepáis más de qué os estoy hablando. El primer mito que vamos a hablar diría así, como que el formato, la gramática y la ortografía son tecnicismos aburridos que no importan mucho. Y bueno, la realidad es que las personas que vayan a leer tu guión, ya sean pues lectores de guiones profesionales, ya sean o productores o directores en busca de nuevos proyectos, ya sean a lo mejor actores, conoces a un actor y dices, venga, va, si consigo meter a este actor en el proyecto, bueno, pues él buscará productores, directores y conseguiré sacarlo adelante, ¿no? Bueno, normalmente toda esta gente cuando lee tu guión ya tiene una pequeña idea preconcebida antes de leerlo. ¿Y preconcebida por qué? Pues porque va a depender mucho de cómo llegue ese guión a sus manos. No es lo mismo que seas un guionista conocido a que seas un guionista nuevo, ¿no? Pues de repente cuando te dicen, no, mira, el nuevo guión de Tarantino, bueno, pues ahí lo leeremos todo con distintos ojos, así es alguien que no es conocido. O, por ejemplo, que te conozcan a ti, o no, pues venga, esto es un productor que ha hecho David, mira, que es amigo, que tal, que cual. Bueno, pues ahí lo va a leer de otra forma. O, por ejemplo, que ese guión tú les haya llegado pues por medio de su representante, no es un actor o un director y les llega por el representante, o que no es lo mismo eso a que tú le hayas aportado en la puerta del cine y le hayas dado el guión. O que se lo hayas enviado por redes sociales. O sea, depende mucho de cómo ha llegado ese guión a sus manos, pues que se lo lean de una forma u otra, bueno, o incluso que se lo lean. El caso es que una vez que ese guión está en sus manos, a partir de ahí las expectativas pueden crecer o hundirse, ¿no? Puedes empezar a leerlo y decirle, bueno, esto es un horror, o de repente le va enganchando y se lo leen del tirón, ¿no? Y claro, los errores gramaticales, los errores ortográficos o los errores claros de formato, sobre todo los errores que se hacen no porque hagas algún cambio, alguna cosa porque conoces el formato y quieres saltártelo, sino porque lo desconoces. El caso es que todo esto solamente les va a hacer peor la lectura. Esos errores que están en el guión se van a poner entre ellos y la historia que tú quieres contar, ¿no? Y aunque sea de una forma inconsciente, les va a producir cierto rechazo al guión, ¿no? Porque no te digo que sea consciente, muchas veces es inconsciente. Porque aunque haya quien crea que el formato de guión son tecnicismos aburridos que no importan mucho, yo ya, bueno, los que me oís aquí mucho en el podcast ya tenéis que saber que para mí sí que son importantes. Y es por muchas razones, y una de ellas que no es muy conocida, que he hablado yo creo que alguna vez aquí, pero no mucho, es el efecto halo. El efecto halo, sí, el efecto halo, ese sesgo cognitivo que hace que tendamos a definir el conjunto de la imagen de una persona o de un objeto basándose solamente en uno de los rasgos. Es decir, es lo que te hace juzgar a un libro por su portada, ¿no? ¿Me gusta mucho la portada? Ah, mira, pues a lo mejor es un buen libro. O directamente no me gusta la portada, pues no es un buen libro. O una película. ¿Tiene un cartel que me encanta? Bueno, pues mira, esto ya me atrae más. ¿Que no? Pues no. Y con las personas pasa igual. De repente que haya alguien que sea físicamente muy atractiva, pues inconscientemente dices, mira, yo creo que esta persona es interesante, ¿no? O al revés, los malos de las películas les ponen con cicatrices y feos y ya solamente con la imagen tú ya dices, bueno, ese tipo tiene un mal corazón, es malo, es no sé qué, no sé cuántos, aunque luego realmente a lo mejor es tipo la peli de David Lynch, del hombre elefante, que es por fuera horrible, pero por dentro tiene un gran corazón. Pero ese sesgo mentalmente ya nos hace tener esa crítica negativa, ¿no? Y claro, dirás, ¿y qué tiene que ver ese efecto halo con el formato de guión? Pues que si tú lees un guión que no respeta el formato de guión estándar o que tiene falta de ortografía, inconscientemente piensas que no es un buen guión. Es así de sencillo. A lo mejor está escrito maravillosamente, con los diálogos como súper ingeniosas, pero hay algo inconsciente que te hace rechazarlo. Que luego esa parte inconsciente también tiene tiene su razonamiento, ¿no? Porque claro, al fin y al cabo, ¿por qué te vas a fiar de un guionista que no se molesta en cumplir las normas que rigen en la industria? ¿No? Existen unas normas en la industria y bueno, yo decido no seguirlas. No quiero decir que no te las saltes alguna vez, sino que realmente las desconozcas, ¿no? O alguien que no revise la ortografía de su guión, ¿no? Es como, bueno, o alguien que no se molesta en cuidar la gramática, la sintaxis de su escritura. O sea, eso forma parte de nuestro oficio. Con lo cual, si alguien no ha puesto dedicación y tiempo a cuidar esos detalles, pues probablemente lo más seguro es que tampoco lo haya puesto a desarrollar otro tipo de necesidades del guión, de personajes, de estructura, de escritura, ¿no? Con lo cual,
uno piensa, si no conoce cómo funciona este formato de guión, claro, ¿cómo va a crear personajes interesantes? ¿Cómo va a manejar la estructura de la historia? ¿No? El argumento, ¿cómo va a poder hacerlo? ¿No? Claro, con lo cual, bueno, hay que cuidar estas cosas. El efecto halo es uno de los motivos para conocer el formato de guión, pero hay otros. He hablado de ellos en algunos podcasts y sin ir más lejos, aquí en el libro Ser guionista, cómo ganarte la vida escribiendo guiones, que escribí y que saqué, que vamos, ya podéis encontrar en Amazon desde hace un par de semanas. Bueno, pues ahí explico, por ejemplo, 3 razones más. El segundo mito diría así. Lo único que necesitas es contar una historia asombrosa, impresionante, ¿no? Maravillosa. Y sí, obvio, es obvio que una buena historia es importante en un guión. Pero claro, no sirve solo con la historia. Y lo vemos, por ejemplo, cuando adaptan historias increíbles de la vida real o de un libro, y a veces las narraciones no llegan a la altura de la historia original. Tenían una buena historia de base, pero de repente la escritura del guión, todas las decisiones que se han tomado escribiendo el guión, no llegan a la altura de esa historia, ¿no? Porque además del qué, es decir, además de la historia, hay que dar importancia al cómo, ¿no? El cómo contamos esa historia. Y dentro del cómo, pues hay muchas cosas que valorar, ¿no? Esto ya daría para un podcast o un curso incluso, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, el punto de vista. Claro, si tú eliges el camino erróneo para contar una buena historia, vas a tener una mala historia. ¿Quién va a ser el protagonista? A lo mejor te cuentan una historia y bueno, tú puedes ser el protagonista uno u otro. Bueno, pues tú tienes que decidir cuál de estos va a ser el punto de quién va a ser el protagonista, cuál va a ser su conflicto principal. ¿Qué parte de esta historia decides contar y cuál omitir? Pues claro, una historia es un elemento muy grande, pero tú ya cuando hagas tu trama, cuando generes tu argumento, el argumento de tu guión, ahí vas a decidir qué escenas contar y qué parte de esa historia contar y qué parte no. Bueno, pues ahí vas a tener que tomar decisiones acerca de la relación temporal de la historia, ¿no? Si va a ser algo cronológico, va a haber elipsis, dónde pongo las elipsis, va a haber saltos en el tiempo, hacia adelante o hacia atrás. Todo eso forma parte de la historia, ya que cuando te cuenta una historia, a lo mejor te la cuenta cronológica y tú dices, muy bien, vale, esta es la historia y es maravillosa, pero ¿cómo la voy a contar yo? Luego también tienen mucha importancia los detalles. Si queremos contar bien una historia, hay que investigar, hay que documentarse bien y dar la importancia necesaria a los detalles que harán de esa historia algo especial. Y con detalles me refiero a todo tipo de detalles. Detalles en la caracterización de los personajes, ¿no? ¿Cómo hago que esos personajes sean especiales, que se diferencien, por un lado, del resto de los personajes de historia y también del resto de personajes que hemos visto ya en otras películas, en otras series? O sea, tenemos que hacerlos únicos, ¿no? Y eso es a partir de los detalles, ¿no? También hay que crear detalles en la ambientación, en el desarrollo de la trama, detalles en los diálogos, que cada personaje hable de una forma especial, ¿no? Todo eso, bueno, pues son detalles que van a marcar la diferencia y poner la atención en ellos es un poco nuestra obligación. Y eso tiene que ver más con el cómo que con el qué, ¿no? Y luego, por último, en esta especie de resumen está también el estilo. Cómo reflejamos todo lo que está en nuestra cabeza en la escritura. Es decir, qué palabras vamos a utilizar. De esto hablo, ¿no? En el libro, lo de la caja de herramientas, ¿no? O sea, ¿cuál es el enfoque que utilizamos al escribir? Porque tiene que ser cinematográfico. Es decir, tiene que ser palabras que nos sugieran imágenes. Porque ya conocéis el dicho que el guionista no dice, como que muestra, ¿no? Y con su escritura, con la relación, con el estilo, está acompañando al ojo del lector del guión, ¿no? A lo largo de toda la escritura para que imagine la película mientras está leyéndolo. Y esta forma de escribir tiene que ser exclusiva de los guionistas y tenemos que aprender a utilizarla, ¿no? Tenemos que aprender a contar una historia con imágenes y es distinto a, pues como escribe un novelista una novela, un cuento, ¿no? Bueno, pues eso es algo especial y tiene que ver con el cómo. Y por eso no solamente vale con la historia, resumiendo, sino que es muy importante el cómo vamos a contarla. Tercer mito. Se puede saltar directamente de aprendiz a profesional, ¿no? Es decir, como que puedes omitir pasos para obtener el éxito. Y, señores y señoras, he de confesaros que normalmente no hay atajos. Tienes que transitar el camino, ¿no? Como todas las cosas que merecen la pena en la vida, ¿no? Es decir, no puedes pasar de leer un manual de guión a querer que te contraten por mucho dinero y vender tus ideas y guiones a Netflix ahí, venga, ya está. Esto, por ejemplo, también hablo mucho en el libro de Ser guionista, cómo ganarte la vida escribiendo guiones. Y claro, como cuento ahí, desde el origen de los gremios en la Edad Media existen como 3 niveles, ¿no?
Entonces, ¿no? Existía el de aprendiz, el de oficial y el de maestro. Y cada una de estas etapas tiene responsabilidades diferentes. Aquí, por ejemplo, nos vamos a la Wikipedia y ella habla de estos gremios. Y él dice, por ejemplo, que el nivel inicial de estos gremios, el de aprendizaje, tiene una duración de entre 4 y 8 años, tiene una serie de compromisos por parte del aprendiz, como obedecer al maestro, acudir al trabajo todos los días sin ausentarse, guardar fidelidad al maestro. Y luego, claro, los maestros y los oficiales tampoco están exentos de responsabilidades. Tienen que encargarse de la manutención del discípulo, de adiestrar al aprendiz y de enseñarle el oficio, y de darle cierta compensación económica o responder jurídicamente por sus actos. Y luego ya después de ese periodo, pues uno ya pasaba a la categoría de oficial. Y luego ya finalmente, tras un examen que revisaban los propios colegas, ¿no? Se accedía al mítico nivel de maestro, que con el cual ya podías tener un taller propio, contratar o comercializar lo que generaba. Bueno, pues así fue la formación profesional a lo largo de los siglos, ¿no? Y ya está, y es así se han aprendido los oficios, ¿no? No os hablo aquí de estos gremios y de la media por hablar, sino porque así es como realmente se aprenden los oficios, y ser guionista es un oficio. O sea, yo lo digo siempre, esto a lo mejor hay otros puntos de vista, ¿no? Pero yo por lo menos yo no me siento un artista y tal, para mí yo soy más un artesano. Un artesano, pues que tiene un oficio, que ha aprendido y que ejercita. Y eso le permite, bueno, pues contar historias de guiones de todo tipo. Por lo menos si eres guionista que quieres ganarte toda la vida escribiendo guiones, ¿no? No vale solamente con quiero contar una historia, sino, bueno, pues tienes que tener habilidades para trabajar en distintos medios, con distintas historias, con distintas personas, y eso es lo que te da el oficio. Pero claro, yo me encuentro muchos estudiantes que ya con el primer guión quieren contactar con HBO y venderlo y hacerse millonarios sin entender que todo tiene un proceso. Porque claro, tú puedes aprender a escribir guiones, pero claro, tener una carrera de guionista es algo que te va a llevar mucho esfuerzo, ¿no? Y con este podcast, con los cursos y con el libro, lo que intento dar un poco son las herramientas para que podáis dar los pasos necesarios en ese viaje. Y no solo hay cursos y manuales, también tenemos que hacer un trabajo personal, pues viendo películas y series, leyendo y analizando guiones, y analizando línea por línea, viendo con el método este de la ingeniería inversa cómo lo hacen otros guionistas, ¿no? Es decir, vale, esta película está hecho así, bueno, pues te vas al guión y ves cómo lo hizo ese guionista. Bueno, y nos vamos con el cuarto mito, que es: no me presento a los concursos porque siempre ganan los mismos. Esta frase yo la he oído mucho, la he rebatido mucho y bueno, yo creo que he hablado ya alguna vez por aquí por el podcast. Pero claro, al fin y al cabo, cuando uno está diciendo esta frase, ¿qué está haciendo? Al fin y al cabo, lo que está haciendo es un poco como excusarse en que hay ciertos nombres recurrentes entre los ganadores, nombres más o menos sonados, para no presentarte a concursos y subvenciones. O sea, y claro, este mito tiene por un lado como varios motivos. El primero de ellos es, bueno, una especie como de... Yo creo que como una especie como de vaguería, ¿no? Es decir, sencillamente buscar excusas para no actuar. Porque, claro, es mejor asentarse en esa especie como de victimismo, de que no hay oportunidades, siempre ganan lo mismo, nunca lo voy a conseguir. Y claro, y decir que bueno, que haga lo que haga, no lo voy a conseguir. Claro, es mucho más fácil eso que intentarlo. Intentarlo, ponerse, sentarse, escribirlo, rellenar todos los documentos de todos los concursos, que siempre es un rollo patatero, pero hay que hacerlo. Luego también se produce por inseguridad. Porque en el caso de que al final te presentes y no ganes, bueno, pues ahí ya tienes una excusa para justificar que no hayas ganado, ¿no? Ya no es que se ha presentado mucha gente, que realmente hay gente con proyectos muy buenos, que han gustado más y que alguna a lo mejor era mejor que tú. Es como de, no, es porque es imposible ganar, siempre ganan los mismos, tararí, tararara, ¿no? Hay una especie como de inseguridad. Pero claro, yo siempre lo digo aquí, hay que pensar de una forma diferente. Cada vez que te presentas a uno de estos concursos, aprendes algo nuevo sobre cómo presentar los documentos y qué piden en cada caso. Con lo cual, cada vez que te presentas, vas perfeccionando tu propuesta y teniendo más oportunidades de ser elegido. Luego, los que ahora tú, por ejemplo, ves que ganan y que están entre los finalistas, bueno, también es posible que lleven muchos años intentándolo, y si ahora lo consiguen es porque han perfeccionado la forma de presentar sus historias. Realmente no sabemos el trabajo que hay detrás de cada proyecto. Y por lo que debemos preparar los nuestros lo mejor que podamos. Aquí, por ejemplo, en Uruguay, que realmente no hay muchas posibilidades para financiar un largometraje y casi siempre suele pasar por el camino de, presentarte a ayudas de desarrollo de guión, luego desarrollo de producción, luego, bueno, suelen ser caminos largos. Bueno, pues de repente gana uno y hay gente que a lo mejor lleva 7 años preparándolo.
Ha habido películas que han conseguido un año y dices, joder, lleva 7 años presentándose a concursos. Obviamente no ha sido un camino fácil, pero el proyecto que presentó el año número 7 obviamente fue mucho mejor que el primero. El primero seguro que tenía muchísimas carencias. Con lo cual, bueno, tenemos que insistir, tenemos que quitarnos esos prejuicios que nos llevan a hacernos víctimas y a no actuar, y nada, y lanzarse y escribir e intentar contar nuestras historias, ¿no? Bueno, estos mitos son algunos, obviamente podríamos sumar alguno más. De hecho, mira, si me queréis enviar algunos mitos, enviádmelo por redes sociales por escritos, y si reúno unos cuantos, bueno, pues me monto otro podcast. Claro, lo importante para no caer en estos mitos es entender también el proceso de construcción de un guionista. De esto ya hablé en un podcast anterior que hice que se llamaba El viaje de un guionista. Voy a poner aquí un enlace a ese podcast. Claro, normalmente este proceso, el de construcción de un guionista, se articula en torno a 3 grandes cambios. Y esto es muy importante, es algo que, bueno, yo he ido aprendiendo con el tiempo, pero yo creo que es importante que lo entiendas. El primero de estos cambios es el cambio de mentalidad. Es decir, por un lado tengo historias que contar, pero bueno, no sé muy bien cómo se hace de forma cinematográfica. Y entonces, claro, yo tengo que cambiar mi mentalidad de espectador a creador, situarme en el otro lado. Tendremos que entender que esto es así. Como que ya no estoy como espectador, me dedico a ver las cosas, sino de repente decir, bueno, tengo que cambiar mi mentalidad y decir, vale, si quiero contar historias, tengo que pasarme al otro lado, al lado del creador. Y eso nos lleva al segundo cambio, que es la adquisición de habilidades. Para convertirme en creador tengo que adquirir unas habilidades, ya sea con libros, con cursos, con talleres. Es decir, hay una técnica que se puede aprender y que tengo que aprenderla, como en cualquier otro tipo de artes. Si alguien quiere pintar, bueno, pues hombre, hay algunos autodidactas, pero pues yo que sé, Picasso fue una escuela de arte, ¿no? Fue una escuela de arte y grandes pintores han tenido o escuelas, o tenían mucho en esa época también mentores. Iban, de repente viajaban por países y se ponían de, bueno, como decía antes, ¿no? Era un oficio, bueno, pues se ponían de ayudante de un gran pintor durante un tiempo y ahí aprendían la técnica, ¿no? Pero bueno, hay una técnica que tenemos que aprender. Y el tercer cambio es la confianza. Tengo las habilidades, pero solo la experiencia me va a dar la confianza. Por mucho que haya estudiado cómo se hacen las cosas, hasta que no las haga, no voy a conseguir esa confianza y el conocimiento de la industria para trabajar de guionista. Lo que os digo, pues te presentas a un concurso de guión y ahí es cuando, por un lado, vas viendo qué es lo que la industria va precisando. Entonces, bueno, pues si te pide que un sinopsis, bueno, pues está la sinopsis corta, la larga, voy perfeccionando la sinopsis, el logline, hasta que encuentro una forma de hacerlos que vende mucho mi historia. Es así, por eso te lo piden. Y porque alguien en un concurso de repente le llegan 100 propuestas y tiene que elegir 2, bueno, pues cuanto más, a lo mejor no va a llegar a leerse el guión. Con lo cual, cuanto mejor sea el logline y el sinopsis, pues mejor. Y eso también tenemos que aprender a hacerlo. Bueno, de todos estos cambios, ¿no?, que tenemos que hacer para convertirnos en guionista, como os decía antes, hablo en el libro que presenté hace un par de semanitas, Ser guionista, cómo ganarte la vida escribiendo guiones, que bueno, podéis encontrarlo en Amazon, está tanto en ebook como en papel, vosotros decidís cuál es vuestra forma de lectura. Muchas gracias también a los que ya lo habéis comprado y habéis hecho valoraciones en Amazon, porque realmente me ayudan a llegar a más gente. Y por supuesto agradecer como siempre a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!